¿Alguna vez sentiste que el dinero se desvanece entre tus dedos antes de que siquiera lo toques? Esa sensación de que la prosperidad se escapa como humo es más que una simple mala suerte. Es el eco de un mecanismo ancestral que tu cerebro sigue activando sin que te des cuenta. Hoy desentrañaremos la trampa invisible que impide que la riqueza llegue a tu vida y descubriremos cómo reprogramar esos circuitos para que el flujo de abundancia deje de ser un espejismo. Imagina por un instante a tus antepasados, cazadores que vagaban por llanuras escasas, donde cada bocado era un triunfo y cada día sin alimento una amenaza. En ese entorno, la mente desarrolló un conjunto de programas de supervivencia que priorizaban la escasez, la cautela y la retención de recursos. Esa arquitectura neurológica, diseñada para evitar la hambruna, persiste hoy en un mundo donde la abundancia es la norma, pero su lógica sigue dictando nuestras decisiones financieras. El primer programa que activamos sin reflexión es el llamado sistema de alerta de pérdida. Cada vez que percibimos una potencial disminución de recursos, el cerebro dispara una alarma química. El cortisol se eleva, el corazón se acelera y la atención se vuelve hipersensible al riesgo. Este mecanismo, útil en la era de los peligros inmediatos, hoy nos paraliza ante una inversión. Nos lleva a rechazar una oportunidad porque el miedo a perder supera la visión del posible ganancia. A continuación, el cerebro emplea la heurística de la disponibilidad. Tendemos a sobrevalorar lo que está más presente en nuestra memoria. Si la última noticia que escuchaste fue sobre una quiebra o una estafa, tu mente asume que esas situaciones son la regla, no la excepción. Así, la percepción de la riqueza se vuelve distorsionada y la aversión al riesgo se vuelve una barrera autoinfligida. Pero no todo está perdido. La neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones, nos brinda la llave para romper el ciclo. Primero, debemos reconocer la señal. Cuando sientas ese nudo en el pecho antes de decidirte a invertir, toma un momento para observar la reacción sin juzgarla. Ese simple acto de atención consciente debilita la respuesta automática del sistema de alerta. Luego practica la visualización de abundancia. Cierra los ojos y recrea con detalle la sensación de haber alcanzado la seguridad financiera, el sonido de una cuenta creciendo, la tranquilidad al planificar el futuro. Al repetir esta imagen, entrenas al cerebro a asociar la riqueza con seguridad, no con amenaza. Con el tiempo, esa nueva ruta neuronal reemplazará la antigua señal de peligro. Otro recurso poderoso es la reescritura de la narrativa interna. Identifica los pensamientos limitantes que aparecen en momentos críticos. No merezco ganar tanto. Si tengo mucho, lo perderé. Sustitúyelos por afirmaciones basadas en evidencia. He demostrado capacidad para crear valor. El dinero es una herramienta que me permite expandir mi impacto. Cada afirmación refuerza una nueva vía sináptica que apoya la mentalidad de abundancia. Ahora, si estás sintiendo que este análisis toca una fibra profunda, te invito a compartir tu perspectiva en los comentarios y a darle like si esto te resonó. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros que también luchan contra esas sombras internas. Finalmente, recuerda que el verdadero enemigo no es la falta de oportunidades externas, sino la resistencia interna que tu cerebro ha construido a lo largo de milenios. Al comprender y reprogramar esos patrones, conviertes la escasez en una ilusión y abres la puerta a una prosperidad sostenible. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir explorando los misterios que tu mente oculta y aprender a dominarlos. Y cuando la mente empieza a reconocer esa señal de alerta interna, el siguiente paso es observar cómo cada pensamiento se despliega como una cadena de reacción que, sin que lo notes, vuelve a reforzar la creencia de que el dinero es una amenaza. En ese instante, el córtex prefrontal, esa zona de tu cerebro encargada de la planificación y la toma de decisiones, entra en conflicto con la amígdala, la guardiana del miedo. La amígdala, programada para protegerte de peligros percibidos, dispara una oleada de cortisol que, lejos de ayudarte, nubla la claridad y acelera el impulso de evitar cualquier movimiento que pueda poner en riesgo lo que ya posees, aunque sea solo una idea. Esta pugna interna no es mera metáfora, es una danza neuroquímica que se repite en cientos de millones de neuronas cada vez que consideras una inversión, una nueva oportunidad o incluso la decisión de pedir un aumento. La clave está en comprender que la amígdala no actúa por maldad, sino por supervivencia. En los albores de la humanidad, los recursos escaseaban,
Los depredadores acechaban, y el error de arriesgarse podía significar la muerte. Esa herencia evolutiva quedó grabada en los circuitos de recompensa y de amenaza, y hoy, en una economía de abundancia, esos mismos circuitos se activan frente a la posibilidad de prosperar. Para desactivar ese patrón, primero debes identificar los guiones internos que se formaron en la infancia, cuando la escasez era una realidad tangible. Quizá escuchaste frases como «el dinero no crece en los árboles», o viviste momentos de angustia cuando el hogar se quedaba sin suficiente para cubrir las necesidades básicas. Cada una de esas experiencias dejó una huella en la corteza límbica, creando una narrativa que asocia la abundancia con la pérdida. Por eso, cuando el futuro financiero parece prometedor, el cerebro interpreta esa señal como una potencial ruptura del equilibrio y responde con una presión interna que se traduce en dudas, procrastinación o incluso en sabotaje activo. Una forma poderosa de romper esa cadena es mediante la práctica deliberada de la atención plena. Al sentarte en silencio, enfocar la respiración y observar los pensamientos que emergen sin juzgarlos, entrenas al cerebro a crear un espacio entre la percepción del riesgo y la reacción automática. Cada vez que percibas ese nudo en el pecho antes de decidirte a invertir, detente, respira profundamente y permite que la emoción se disipe como la niebla al sol. Esa pausa consciente debilita la señal de alarma y brinda al córtex prefrontal la oportunidad de evaluar la situación con lógica y perspectiva. Otro pilar fundamental es la visualización estructurada de la abundancia. Imagina con detalle la sensación de una cuenta que se expande, el sonido de los números que ascienden, la tranquilidad de planificar el futuro sin el peso de la incertidumbre. Al recrear esa escena de forma vívida, activas los centros de recompensa del cerebro, particularmente el sistema dopaminérgico, que asocia la riqueza con placer y seguridad. Con la repetición regular, esa ruta neuronal se consolida, sustituyendo la antigua asociación de riqueza con amenaza por una nueva que celebra la prosperidad como una fuente de bienestar. La reescritura de la narrativa interna, sin embargo, no se limita a simples afirmaciones. Implica un proceso de confrontación y sustitución de creencias limitantes mediante evidencia concreta. Por ejemplo, si en momentos críticos aparece el pensamiento «no merezco ganar tanto», detén esa idea y busca recuerdos de logros pasados, proyectos exitosos o habilidades que has demostrado. Cada evidencia refuerza una nueva vía sináptica que sustenta la mentalidad de abundancia. De la misma forma, cuando surja la frase «si tengo mucho, lo perderé», sustitúyela por una proposición basada en la gestión responsable. Puedo proteger y multiplicar mis recursos mediante planificación y educación financiera. Con el tiempo, esas nuevas conexiones se vuelven automáticas, reduciendo la fricción interna. Ahora bien, la transformación profunda también requiere exposición deliberada a conceptos financieros. La educación es una herramienta que reprograma la percepción del riesgo, convirtiéndolo en una variable calculable en lugar de un monstruo desconocido. Sumérgete en lecturas sobre inversión, estudia casos de emprendedores que comenzaron con recursos modestos y lograron escalar sus proyectos mediante decisiones informadas. Observa cómo Benjamin Franklin, a través de la disciplina del ahorro y la inversión prudente, construyó una fortuna que le permitió dedicar tiempo a la filantropía y a la ciencia. Su historia ilustra que la riqueza no es un golpe de suerte, sino el resultado de hábitos sostenidos y de una mentalidad que reconoce la oportunidad como un aliado. El proceso de reprogramación también se beneficia de la técnica del hábito apilado. Asocia una nueva práctica financiera, como revisar tus finanzas mensuales con una rutina ya establecida, como el café de la mañana. Cada vez que tomes ese primer sorbo, abre tu cuaderno de gastos y registra los movimientos. Esa asociación crea un disparador que, con la repetición, consolida el hábito y fortalece la conexión entre la rutina diaria y la consciencia financiera. Con el tiempo, la revisión de tus números dejará de ser una tarea temida y pasará a ser una señal de control y empoderamiento. En paralelo, la exposición gradual a decisiones de riesgo moderado ayuda a recalibrar la respuesta de la amígdala. Empieza con inversiones de bajo umbral, como la compra de un fondo indexado, y observa cómo el cuerpo responde. Cada experiencia exitosa envía una señal de retroalimentación positiva, disminuyendo la intensidad del miedo y permitiendo que el cerebro aprenda que el riesgo calculado no equivale a una amenaza existencial. Con cada paso, la zona de confort se expande y la percepción de la escasez se desvanece.
Es crucial también reconocer la influencia del entorno social. Las creencias colectivas sobre el dinero pueden reforzar o debilitar tus propias convicciones. Rodéate de personas que practiquen la mentalidad de abundancia, que compartan metas financieras claras y que celebren los logros económicos sin juicio. Esa comunidad actúa como un espejo que refleja nuevas posibilidades y valida el proceso de transformación. Como los estoicos enseñaron, la virtud se cultiva en compañía de quienes buscan la excelencia. De igual modo, la prosperidad florece cuando se nutre en un entorno que valora el crecimiento y la responsabilidad. Al integrar estas estrategias, atención plena, visualización, reescritura de la narrativa, educación financiera, hábito apilado, exposición gradual al riesgo y un entorno de apoyo, estarás construyendo un nuevo mapa neuronal que guía tus decisiones hacia la abundancia. Cada paso, por pequeño que parezca, reconfigura la arquitectura cerebral, reemplazando viejas rutas de escasez por caminos de prosperidad. Recuerda que el cerebro es maleable, pero la constancia es la llave que abre la puerta a la transformación sostenida. Si has sentido que alguna de estas ideas resonó con tu experiencia personal, te invito a compartir en los comentarios la práctica que más te llamó la atención o el obstáculo que has encontrado al intentar reprogramar tu mente. Tu testimonio puede servir de faro para otros que navegan en la misma travesía. Asimismo, si este contenido te ha aportado claridad, no olvides darle like. Esa pequeña acción refuerza la señal de que la comunidad valora este tipo de exploraciones y nos motiva a seguir profundizando. En los próximos episodios continuaremos desentrañando cómo los patrones de pensamiento influyen en otras áreas de la vida, como la salud, las relaciones y la creatividad. La maestría mental no es un destino, sino un viaje continuo de descubrimiento y ajuste. Mantente atento, suscríbete y activa la campana para no perderte las claves que te permitirán dominar los misterios ocultos de tu propia mente. Al cerrar este capítulo, reflexiona sobre una pregunta esencial. ¿Qué historia le estás contando a tu cerebro acerca del dinero? Si decides reescribirla con intención y disciplina, la escasez se convertirá en una ilusión del pasado y la prosperidad será la nueva realidad que construyas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.